se creó durante el gobierno de don Eduardo Frei, ¿no?, que defendió la tesis, a mi juicio, con bastante fundamento, de que era indispensable un tribunal constitucional que regulara los conflictos entre Ejecutivo y Congreso. Sí. Y sobre la constitucionalidad de la norma. Pero se decía que ese tribunal empezaría a regir al año siguiente de su creación, se incorporó a la Constitución. Eso y efectivamente empezó a regir durante el gobierno siguiente, que fue el gobierno del presidente Allende. La verdad es que ese tribunal, creo que yo le he comentado, era un tribunal que tenía cierto sentido de defender la norma constitucional, que en verdad la norma constitucional solía transgredirse o existir la tendencia a la transgresión, no de mala fe, sino que por la habitualidad, más en el Congreso que en el Ejecutivo. Y por lo tanto, el garantizar que la norma quedara ajustada a la Constitución era más acción del Ejecutivo, y por lo tanto el Ejecutivo recurría más al tribunal. Y por lo tanto también era susceptible pensar que el tribunal tenía una tendencia a defender más, no porque lo quisiera, sino que porque así se daban las circunstancias, al Ejecutivo. De suerte que el gobierno tenía bastante la convicción que eso iba a ser un órgano más de amparo para el Ejecutivo, y pensaba en un próximo gobierno demócrata cristiano, que no lo fue así, sino que fue un gobierno socialista, o con tendencia al socialismo. Y bueno, así se constituyó ese tribunal, que estaba constituido por 5 ministros, de los cuales 3 eran nombrados por el presidente de la República con acuerdo del Senado, y 2 eran nombrados por la Corte Suprema de entre sus miembros. Y la Corte, desde el primer momento, tuvo la tendencia de nombrar ahí, entre sus 2, al presidente de la Corte y a otro. Sí. Pensando la Corte, así lo dijeron después, ellos creían que el presidente del Tribunal Constitucional iba a ser el presidente, o debía ser el presidente de la Corte Suprema, que no tenía por qué serlo, porque este tribunal era constitucional, autónomo, y independiente, de manera que entre los 5 miembros, uno de ellos era nombrado por la Corte Constitucional, por el tribunal de entre sus miembros, presidente. ¿Ah? Y entonces lo que pasó ahí fue que el presidente propuso a 3 personas, uno de los cuales exigía la Constitución debía ser o haber sido profesor de Derecho Público, que era el caso mío. Entonces propuso 3 nombres que en un comienzo se rechazaron en el Senado, porque el Senado hizo una argumentación en que estaba errada y sostuvo que el Ejecutivo debió haber previamente, el Ejecutivo consultado al Senado acerca de quienes pensaba nombrar, lo que no tenía ningún fundamento en la norma legal. Entonces el presidente, cuando se produjo ese rechazo, me planteó a mí, yo le dije, no, pues presidente, están equivocados. Me pidió que le hiciera un memorándum, que se lo hizo yo. Lo mandó al Senado, y el Senado aprobó ese memorándum, porque en realidad había sido una apreciación errada de la Comisión de Constitución. Y así fue elegido, ¿no? Fue elegido los 3 miembros que propuso el Ejecutivo. Primero fue rechazado uno de ellos, y en su reemplazo se nombró a otro que el Senado no tuvo vacilación ninguna en nombrarlo, a ser Shawson, don Jacobo Shawson, padre del actual Shawson que figura por ahí. Sí. Y entonces, así se nombró el primer tribunal, y se constituyeron los 5, y uno de los miembros de la Corte Suprema propuso al otro como presidente del tribunal. Sí. Y uno de los 3 miembros nombrados por el Ejecutivo me propuso a mí. Y entonces se produjo una anécdota que se la cuento porque fue muy divertida. El de la Suprema, el señor Retamal, dice, mire, dice, aquí se ha producido una circunstancia difícil. Pero yo creo que don Enrique, dice, don Enriquito, dijo, me tenía mucho aprecio, yo que lo conozco, sé que no va a votar por él, de manera que va a haber un empate en esto. Y yo le dije, ¿y por qué le está haciendo ese agravio usted a don Ramiro Méndez? ¿Por qué? Claro, porque para que se produzca empate usted tiene que partir de la base que don Ramiro sí iba a votar por él. Sí. ¿Y por qué en mi caso sería improcedente y no en el otro? Entonces rió él y dijo, me pillaron. Dijo. Entonces así nació él. Y se produjo acuerdo del nombre, me nombraron a mí por unanimidad presidente del tribunal.